Mi hermana leyó el testamento en voz alta, pero el abogado dijo, ese no es el original. Capítulo 1. El momento que cambió todo. Nunca pensé que el sonido de papel arrugándose podría destrozar una familia entera. Pero ahí estaba, sentada en el despacho del abogado García en el centro de Sevilla, escuchando como mi hermana Carmen leía con voz triunfante las últimas voluntades de nuestro padre. A mi querida hija Carmen, le dejo la casa familiar de la calle Betis, junto con todos los ahorros y propiedades. Su voz resonaba con satisfacción mientras yo sentía como el mundo se desplomaba bajo mis pies. La oficina olía a cuero viejo y café frío. Los rayos del sol andaluz se filtraban entre las persianas, creando rayas doradas sobre el escritorio de caoba donde descansaba el documento que aparentemente definía mi futuro. Carmen, 2 años mayor que yo, llevaba su mejor vestido negro y una sonrisa que no había visto desde la infancia. Papá había fallecido hace apenas una semana, y ya estábamos aquí, dividiendo lo que quedaba de él. ¿Y para Isabel? Pregunté con la garganta seca, aunque ya intuía la respuesta. Carmen continuó leyendo. Para Isabel, mi hija menor, le dejo mis libros y mi reloj de bolsillo. Mi corazón se hundió. 32 años cuidando de papá después de que mamá muriera, y solo recibía libros polvorientos y un reloj que ni siquiera funcionaba. El abogado García, un hombre mayor con gafas de montura dorada, parecía incómodo. Se aclaró la garganta y extendió la mano hacia Carmen. Disculpe, señora Morales, ¿podría ver el documento? Carmen vaciló por un segundo, sus ojos brillando con algo que no supe identificar. Por supuesto, dijo finalmente, entregándole el papel. García estudió el documento con atención, sus cejas frunciéndose cada vez más. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, levantó la mirada hacia nosotras, y sus palabras cayeron como una bomba. Señoras, me temo que ese no es el testamento original. Capítulo 2. Secretos enterrados. El despacho del abogado García se sumió en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo contra las costillas. Carmen se había puesto pálida como la cal de las casas del barrio de Santa Cruz, y yo sentía como una mezcla de esperanza y confusión se agitaba en mi estómago. ¿Qué quiere decir con que no es el original?, preguntó Carmen, y por primera vez en años, detecté nerviosismo en su voz. García se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que había hecho miles de veces en sus 40 años de carrera. Verá, señora Morales, su padre vino a mi despacho hace 3 meses para modificar su testamento. El documento que usted acaba de leer tiene algunas discrepancias con el que él firmó en mi presencia. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió cuidadosamente. Este es el testamento auténtico, registrado y sellado según la ley española. Carmen se inclinó hacia adelante, sus manos temblando ligeramente. Pero papá me dio este documento personalmente. Me dijo que era su voluntad final. García asintió comprensivamente. Entiendo su confusión, pero debo seguir los protocolos legales. El testamento original establece algo muy diferente. Yo permanecí en silencio, observando cómo la seguridad de Carmen se desmoronaba. Durante años, había sido la hija perfecta a los ojos de todos, casada con un empresario exitoso, viviendo en un barrio elegante de Sevilla, visitando a papá solo en ocasiones especiales. Mientras tanto, yo había sacrificado mi carrera como maestra para cuidar de él cuando le diagnosticaron diabetes. ¿Podría leer el testamento verdadero?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. García me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo y compasión. Por supuesto, señorita Morales. Pero antes debo preguntarles, ¿alguna de ustedes sabía que su padre había estado preocupado por algo en sus últimos meses? La pregunta flotó en el aire como el humo de los cigarrillos que papá solía fumar en la terraza. Carmen y yo nos miramos, y en sus ojos vi el mismo reconocimiento que debía reflejarse en los míos. Papá había estado actuando de manera extraña últimamente. Capítulo 3. La verdad duele. García comenzó a leer el testamento auténtico, y cada palabra era como un martillo golpeando los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. Yo, Antonio Morales Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mis últimas voluntades.
Su voz era firme pero gentil, consciente del impacto que sus palabras tendrían en nosotras. A mi hija Isabel, quien ha dedicado los últimos 15 años de su vida a cuidar de mí con amor incondicional, le dejo la casa familiar de la calle Betis, mis ahorros en el Banco de Andalucía, y todas mis propiedades. Sentí como el mundo giraba a mi alrededor. Carmen había emitido un sonido ahogado, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. A mi hija Carmen, le dejo mis libros, mi reloj de bolsillo, y mi gratitud por los momentos felices que compartimos. García hizo una pausa, observando nuestras reacciones. Carmen tenía las manos presionadas contra la boca, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Pero hay algo más, continuó García, su voz ahora más seria. Su padre incluyó una carta explicativa. Sacó un sobresellado de la carpeta. En ella, explica sus razones y, bueno, también menciona ciertas preocupaciones que tenía sobre el documento falsificado. Carmen finalmente habló, su voz quebrada. Yo no sabía que era falso. Papá me lo dio hace un mes, dijo que quería asegurarse de que lo tuviera antes de... No pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando el maquillaje que se había aplicado cuidadosamente esa mañana. ¿Podemos escuchar la carta?, pregunté, aunque parte de mí temía lo que pudiera revelar. García asintió y abrió el sobre con cuidado. El papel crujió suavemente, y reconocí inmediatamente la letra temblorosa de papá. Mis queridas hijas, comenzó García, si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Isabel, mi niña valiente, espero que puedas perdonar a tu hermana. Carmen, espero que puedas perdonarte a ti misma. El corazón se me encogió al escuchar esas palabras en la voz de García, imaginando la voz de papá detrás de ellas. La carta continuaba revelando secretos que habían permanecido enterrados durante décadas, y yo comenzaba a entender que nada en nuestra familia había sido lo que parecía. Capítulo 4. Los secretos de papá. La carta de papá continuaba, y cada palabra era como un rayo de sol atravesando las nubes grises que habían cubierto mi comprensión de nuestra familia durante años. García siguió leyendo con la delicadeza de quien entiende que está manejando los pedazos rotos de un corazón. Carmen, sé que tu esposo Javier te convenció para que me pidieras ese dinero el año pasado. Sé que necesitaban salvar el negocio, y sé que te sentiste avergonzada de pedírmelo. Carmen sollozó audiblemente. Pero también sé que cuando te negué, algo cambió entre nosotros. Empezaste a visitarme menos, y cuando venías, solo hablabas de lo que heredarías algún día. Mi hermana tenía la cabeza entre las manos, y por primera vez en años, no sentí resentimiento hacia ella, sino una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido como familia. Isabel, continuó la carta, tú nunca supiste que Carmen y Javier habían hipotecado su casa por segunda vez. Nunca supiste que el negocio de construcción estaba en bancarrota. Ella tenía miedo de decírtelo porque sabía que tú habrías querido ayudar, y ya había sacrificado tanto por mí. El aire del despacho se sentía pesado, cargado de verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. García hizo una pausa para tomar agua, y aprovechó para preguntarnos si necesitábamos un momento. Carmen negó con la cabeza, sus ojos rojos pero determinados a escuchar todo. Hace 3 meses, Carmen vino a verme con un documento que decía ser mi testamento. Estaba muy bien hecho, parecía auténtico. Me dijo que había encontrado un abogado que podía ayudarme a reorganizar mis asuntos para que ella pudiera recibir la herencia más rápidamente, sin tanto papeleo. Mi estómago se revolvió al escuchar esto. En ese momento supe que mi hija mayor estaba desesperada. No era maldad, era miedo. Miedo de perder su casa, su matrimonio, su vida tal como la conocía. García me miró por encima de sus gafas antes de continuar. Así que decidí jugar su juego. Le di el documento falsificado, pero inmediatamente vine aquí para hacer mi testamento real. Carmen levantó la cabeza, sus ojos llenos de confusión. Pero papá, ¿por qué no me dijiste simplemente que me ayudaría? García siguió leyendo, porque necesitaba que Isabel supiera la verdad sobre lo que había pasado. Y necesitaba que tú, Carmen, entendieras que el amor no se mide en euros,
sino en los años que alguien pasa cuidando de ti cuando estás enfermo. Capítulo 5. El plan de papá. La voz de García se suavizó aún más mientras continuaba leyendo la carta de papá, y yo empezaba a ver la sabiduría detrás de lo que había parecido una traición. Isabel, mi niña generosa, el dinero y la casa son tuyos por derecho propio. Pero hay algo más importante que quiero que sepas: he dejado instrucciones para que se pague la hipoteca de la casa de Carmen. Carmen levantó la cabeza bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Qué?, susurró. Sí, hija mía, continuó García leyendo, he destinado una parte significativa de los ahorros para salvar tu casa. Pero quería que fuera Isabel quien tomara esa decisión, no yo. Quería que ella supiera exactamente por qué habías hecho lo que hiciste, y que fuera su generosidad, no mi culpa, la que te salvara. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras comprendía la complejidad del plan de papá. Había orquestado todo para que tanto Carmen como yo pudiéramos aprender algo sobre el perdón, la familia y el amor verdadero. Carmen, continuó escuchando, espero que puedas perdonar a tu hermana por todos los sacrificios que hizo sin que tú lo supieras. Ella rechazó 3 propuestas de matrimonio porque no quería dejarme solo. Dejó su trabajo como maestra porque yo necesitaba cuidados constantes. Y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que era una carga. Carmen me miró con ojos llenos de dolor y reconocimiento. Isabel, yo no sabía, pensé que te gustaba cuidar de papá. Pensé que habías elegido esa vida. Su voz se quebró. Fui tan egoísta. García dobló la carta cuidadosamente antes de continuar. Hay una última cláusula en el testamento, dijo, su voz ahora más formal. Su padre estableció que si ustedes dos logran reconciliarse y trabajar juntas para resolver los problemas financieros de la familia, habrá una sorpresa adicional. ¿Qué tipo de sorpresa?, pregunté, aunque ya no estaba segura de cuántas emociones más podía manejar en un solo día. García sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. Su padre compró una pequeña casa en la costa, en Conil de la Frontera. Está a nombre de ambas, pero solo pueden heredarla juntas. Era su manera de asegurar que ustedes tuvieran que aprender a ser hermanas otra vez. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No estaba lleno de tensión o secretos, sino de posibilidades. Carmen se acercó a mí lentamente, y por primera vez en años, la vi no como la hermana perfecta que me había eclipsado, sino como una mujer asustada que había cometido errores desesperados. Capítulo 6. Hermanas otra vez. Carmen extendió su mano temblorosa hacia la mía, y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí como si se rompiera una barrera invisible que había estado entre nosotras durante años. Isabel, perdóname, susurró, y en su voz había una vulnerabilidad que no había escuchado desde que éramos niñas jugando en el patio de la casa de la calle Betis. No hay nada que perdonar, le respondí, aunque sabía que no era completamente cierto. Había heridas que sanar, conversaciones que tener y años de malentendidos que aclarar. Pero en ese momento, en el despacho del abogado García, sentí que habíamos dado el primer paso hacia la recuperación de nuestra relación. García nos observaba con la satisfacción de alguien que había visto muchas familias destruirse y muy pocas reconstruirse. Su padre era un hombre muy inteligente, comentó mientras organizaba los papeles. Sabía exactamente lo que necesitaban escuchar y cuándo lo necesitaban escuchar. Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado que había encontrado en su bolso. Isabel, necesito que sepas algo más. Javier, él fue quien me convenció de que buscara una manera de agilizar la herencia. Yo estaba tan asustada de perder nuestra casa que dejé que me convenciera de hacer algo que sabía que estaba mal. ¿Dónde está Javier ahora?, pregunté, aunque no estaba segura de si quería saber la respuesta. En casa, esperando noticias sobre el testamento. Piensa que salimos de aquí con todo resuelto a nuestro favor. Carmen se mordió el labio inferior. No sé cómo voy a explicarle que papá lo sabía todo desde el principio. García intervino suavemente. Señora Morales, si me permite sugerirle, tal vez sea momento de reconsiderar qué tipo de apoyo necesita realmente en su vida. Su padre dejó muy claro que quería que ustedes dos fueran independientes y fuertes.
Salimos del despacho juntas, caminando por las calles empedradas del centro de Sevilla. El aire de la tarde olía a azahar y a la promesa de lluvia. Carmen caminaba a mi lado en silencio, ambas procesando todo lo que habíamos descubierto. ¿Quieres que vayamos a la casa de papá?, pregunté finalmente. Creo que necesito estar allí para procesarlo todo. Carmen asintió. Sí, y creo que necesito ver todas las cosas que cuidaste mientras yo estaba ausente. Su voz se quebró un poco en la última palabra. Estabas viviendo tu vida, Carmen. Eso no es un crimen. Le tomé el brazo suavemente. Pero ahora necesitamos decidir cómo vamos a vivir las nuestras desde hoy en adelante. Capítulo 7. Un nuevo comienzo. 3 meses después, estaba sentada en la terraza de nuestra casa de Conil de la Frontera, observando cómo Carmen pintaba acuarelas del atardecer sobre el océano. El sonido de las olas se mezclaba con el de los pinceles moviéndose sobre el papel, creando una sinfonía de paz que no había experimentado en años. Carmen había dejado a Javier después de descubrir que él había falsificado el testamento sin decírselo, convenciéndola de que papá se lo había dado voluntariamente. El divorcio había sido difícil, pero necesario. Ahora vivía conmigo en la casa de la calle Betis durante la semana, y los fines de semana veníamos juntas a la costa. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carmen, sin apartar la mirada de su pintura. Soy más feliz ahora, sin la casa grande, sin el coche caro, sin toda esa presión de mantener una imagen perfecta. Papá siempre decía que la felicidad no se compra en el Corte Inglés, respondí, recordando una de sus frases favoritas. Carmen se rió, y el sonido me llenó de una calidez que había olvidado que existía. Habíamos usado parte del dinero de la herencia para abrir una pequeña escuela de arte en el barrio de Triana. Carmen enseñaba pintura, y yo había vuelto a dar clases de literatura. Los niños del barrio llenaban las tardes con sus risas y sus preguntas interminables. ¿Crees que papá estaría orgulloso de lo que hemos hecho?, preguntó Carmen, finalmente dejando el pincel a un lado. Creo que él sabía exactamente lo que íbamos a hacer, respondí. Por eso nos dejó la casa juntas. Sabía que la única manera de que fuéramos realmente felices era si aprendíamos a ser hermanas otra vez. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que rivalizaban con la pintura de Carmen. En la distancia, podía ver a unos niños jugando en la orilla, sus gritos de alegría llegando hasta nosotras como ecos de nuestra propia infancia. Isabel, dijo Carmen suavemente, gracias por perdonarme. Y gracias por cuidar de papá todos esos años. Sé que sacrificaste mucho. No fueron sacrificios, respondí, tomando su mano. Fueron decisiones. Y ahora estoy tomando nuevas decisiones. Estamos tomando nuevas decisiones. Esa noche, mientras Carmen dormía en la habitación de al lado, pensé en papá y en cómo había logrado, incluso después de su muerte, enseñarnos la lección más importante de nuestras vidas, que la familia no se trata de dinero o propiedades, sino de estar presente para los que amamos, especialmente cuando es difícil hacerlo. El testamento falso había sido el catalizador, pero la verdadera herencia de papá había sido devolvernos la una a la otra. Y eso no tenía precio.